La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más influyentes en el campo de la psicología del desarrollo. Piaget, un biólogo y psicólogo suizo, dedicó su carrera a estudiar cómo los niños construyen su conocimiento y comprensión del mundo. A diferencia de las teorías que veían a los niños como adultos pequeños en proceso de crecimiento físico, Piaget argumentó que los niños pasan por una serie de etapas cualitativamente diferentes de desarrollo cognitivo a medida que crecen. En cada una de estas etapas, los niños no solo piensan de manera diferente, sino que también comprenden el mundo de manera diferente. La teoría de Piaget ha tenido un impacto profundo en la educación y la psicología, y sigue siendo una referencia fundamental para comprender cómo se desarrollan las capacidades cognitivas a lo largo de la infancia. Principios básicos de la teoría de Piaget. Piaget sostenía que los niños son activos exploradores de su entorno y que su desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción constante entre sus experiencias y su maduración biológica. El aprendizaje no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino un proceso dinámico en el que los niños construyen y reorganizan sus esquemas mentales para adaptarse al mundo. Algunos conceptos clave de su teoría son: esquemas. Son unidades básicas de conocimiento. Un esquema es una estructura mental que un niño utiliza para interpretar y organizar la información sobre el mundo. Por ejemplo, un esquema simple podría ser el concepto de gato, que se desarrolla a medida que el niño observa diferentes gatos. Asimilación. Es el proceso mediante el cual los niños incorporan nueva información en esquemas ya existentes. Si un niño ve un nuevo tipo de gato, lo añadirá a su esquema de gato. Acomodación. Ocurre cuando los niños modifican sus esquemas existentes o crean nuevos esquemas para adaptarse a la nueva información. Si el niño ve un tigre, puede inicialmente llamarlo gato, pero eventualmente ajustará su esquema para diferenciar entre un tigre y un gato doméstico. Equilibración. Este es el proceso de mantener un balance entre asimilación y acomodación. Los niños buscan equilibrar sus conocimientos previos con la nueva información que encuentran y reorganizando sus esquemas cuando es necesario para mantener una comprensión coherente del mundo. Con estos principios como base, Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en 4 etapas cualitativamente diferentes, que describen cómo los niños piensan y comprenden el mundo a medida que crecen. Las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Piaget identificó 4 etapas principales del desarrollo cognitivo, cada una caracterizada por un tipo de pensamiento y comprensión cualitativamente diferente. Estas etapas son secuenciales y universales. Todos los niños, independientemente de su cultura, pasan por ellas en el mismo orden, aunque el ritmo puede variar. 1. Etapa sensorio-motora, de 0 a 2 años. La primera etapa del desarrollo cognitivo es la etapa sensorio-motora, que abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Durante esta etapa, los bebés exploran el mundo principalmente a través de sus sentidos: ver, oír, tocar, etc., y sus acciones motoras como gatear, agarrar o mover objetos. En esta etapa, los bebés no tienen un sentido completo de la pertenencia del objeto, es decir, no comprenden que los objetos siguen existiendo, incluso cuando no los pueden ver. Esto explica por qué los bebés a menudo no buscan un juguete si lo esconden de su vista. Para ellos, el juguete deja de existir en su mente cuando no está visible. Logro clave. Al final de esta etapa, los niños desarrollan el concepto de permanencia del objeto, lo que significa que comienzan a entender que los objetos y las personas existen incluso cuando no están a la vista. Ejemplo práctico. Un bebé de 9 meses que ve cómo un adulto esconde un juguete bajo una manta podría no buscarlo. Sin embargo, un bebé de 18 meses probablemente buscará el juguete, porque ahora entiende que el objeto sigue existiendo, aunque esté oculto. 2. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años. La etapa preoperacional ocurre entre los 2 y los 7 años de edad. Durante esta etapa, los niños empiezan a desarrollar habilidades de pensamiento simbólico,
lo que significa que pueden usar palabras, imágenes y símbolos para representar objetos y eventos. Aunque el pensamiento simbólico es un avance importante, todavía es bastante limitado en esta etapa. Uno de los principales rasgos del pensamiento preoperacional es el egocentrismo. Los niños en esta etapa son incapaces de ver las cosas desde la perspectiva de los demás. No comprenden que otras personas puedan tener pensamientos, sentimientos o puntos de vista diferentes de los suyos. Por ejemplo, si un niño preoperacional está jugando a las escondidas, puede pensar que si él no puede ver a los demás tampoco pueden verlo, incluso si está claramente a la vista. Otro concepto importante es la irreversibilidad, que se refiere a la dificultad de los niños para entender que las acciones pueden revertirse. Por ejemplo, si se rompe una barra de chocolate en varias partes, un niño preoperacional podría pensar que ahora hay más chocolate, ya que no comprende que las partes aún suman lo mismo que la barra original. Ejemplo práctico. Un niño de esta etapa puede tener dificultades para entender que, si ves una escena desde el otro lado de la habitación, tu perspectiva será diferente. También pueden creer que los juguetes que ven en la televisión son reales, o que un dibujo simple representa el objeto en sí. 3. Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. La etapa de las operaciones concretas se extiende aproximadamente desde los 7 hasta los 11 años. En esta etapa, los niños desarrollan la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas, pero solo pueden aplicarlas a situaciones concretas y tangibles. Esto significa que pueden resolver problemas de manera lógica y racional, pero aún les cuesta lidiar con los conceptos abstractos. Uno de los logros más importantes de esta etapa es el concepto de conservación, que es la comprensión de que ciertas propiedades de los objetos, como la cantidad, el volumen o el peso, no cambian aunque la forma o la apariencia del objeto lo haga. Otro avance importante en esta etapa es el desarrollo de la descentración, que es la capacidad de considerar múltiples aspectos de una situación al mismo tiempo. A diferencia de los niños preoperacionales, que se centran en un solo aspecto de un problema, los niños en la etapa de las operaciones concretas pueden ver varios aspectos a la vez. Ejemplo práctico. Un niño en la etapa de operaciones concretas entenderá que, si viertes agua de un vaso ancho a un vaso alto y delgado, la cantidad de agua sigue siendo la misma, aunque parezca diferente. También podrá resolver problemas matemáticos más complejos, siempre y cuando puedan visualizar o manipular objetos concretos. 4. Etapa de las operaciones formales, a partir de los 12 años. La etapa de las operaciones formales comienza alrededor de los 12 años y continúa hasta la edad adulta. En esta etapa, los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y de formular hipótesis. Ya no necesitan depender de objetos concretos o ejemplos visuales para resolver problemas. En cambio, pueden razonar a partir de ideas abstractas y conceptos teóricos. El pensamiento hipotético deductivo es una habilidad clave en esta etapa. Los adolescentes y adultos en esta fase pueden formular hipótesis, realizar experimentos mentales y hacer deducciones sobre diferentes resultados posibles. También son capaces de pensar en términos de moralidad, justicia y cuestiones éticas, y de abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Ejemplo práctico. Un adolescente en la etapa de las operaciones formales puede resolver problemas abstractos como los de álgebra, en los que se utiliza variables que representan números desconocidos. También pueden abordar preguntas filosóficas o morales, como considerar qué harían en una situación hipotética de dilema ético. Críticas y desarrollos posteriores. A pesar de su enorme influencia, la teoría de Piaget ha sido objeto de críticas. Algunos investigadores han argumentado que subestimó las habilidades cognitivas de los niños, ya que estudios más recientes han mostrado que algunos niños pueden desarrollar habilidades cognitivas avanzadas a una edad más temprana de lo que Piaget sugirió. Además, se ha señalado que Piaget no consideró adecuadamente el papel del contexto cultural en el desarrollo cognitivo, ya que su investigación se centró principalmente en niños europeos de clase media. Otro aspecto que ha sido criticado es la falta de atención a la influencia del entorno social en el aprendizaje. El psicólogo ruso
Lev Vygotsky ofreció una teoría alternativa que enfatiza el papel del lenguaje y las interacciones sociales en el desarrollo cognitivo. Según Vygotsky, el aprendizaje ocurre en un contexto social y está mediado por la cultura, un enfoque que difiere de la visión más individualista de Piaget. A pesar de estas críticas, la teoría de Piaget sigue siendo una piedra angular en el estudio del desarrollo infantil y ha influido en muchas áreas, especialmente en la educación. Aplicaciones en la educación. La teoría de Piaget ha tenido un impacto profundo en el campo de la educación. Sus ideas han influido en la forma en que se estructuran los currículos y en cómo los maestros abordan el proceso de enseñanza. Algunas de las aplicaciones clave incluyen aprendizaje activo. Piaget creía que los niños aprenden mejor cuando pueden interactuar activamente con su entorno. Esto ha llevado a un enfoque educativo que fomenta la experimentación, la exploración y el aprendizaje basados en proyectos, en lugar de la mera memorización. Desarrollo de habilidades a través de etapas. Piaget sugería que los maestros deben ajustar sus métodos de enseñanza para que coincidan con la etapa cognitiva de los estudiantes. Por ejemplo, en la etapa preoperacional, los niños pueden beneficiarse más de actividades prácticas que les permitan visualizar conceptos abstractos, mientras que los adolescentes, en la etapa de operaciones formales, pueden abordar problemas más abstractos. Conclusión. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget transformó la forma en que entendemos el desarrollo de los niños y cómo aprenden. Aunque su teoría ha sido criticada y revisada a lo largo de los años, sigue siendo una referencia fundamental en la investigación sobre el aprendizaje y ha tenido un impacto duradero en la educación moderna.